Hola a todos, este es un video para la materia de Finanzas 1 de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Fermín Toro. Mi nombre es Hazael Hernández y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la concepción básica de lo que son las finanzas, su implicación para el Estado y como tal la política de un país y un poco de los componentes y los elementos de la finanza. Entonces, empezando porque la finanza es una rama de la economía, de esta ciencia de la economía, donde en la finanza se va a encargar del estudio de los recursos escasos y cómo estos se invierten y se usan como tal en lo que es la circulación del dinero y de los bienes en una sociedad. Particularmente nos importa de cómo esto ocurre en un país o en un estado como tal. Entonces, él no solo estudia cómo se movilizan los recursos, sino también estudia cómo se obtienen esos recursos. Y bueno, como ya mencionamos, cómo son usados dichos recursos. El flujo, la finanza trata de estudiar lo que es el flujo circular em, de de la economía, el flujo circular de la economía, donde habla de que hay tres componentes básicos en el sistema financiero o en las finanzas de un estado. Uno de esos son las empresas, otros son los hogares y el último como tal es el estado. Entonces, habla de cómo los recursos se mueven entre estos tres factores y cómo uno o a cada uno de ellos aporta recursos y a su vez los consume en relación con el otro. Por ejemplo, las empresas generan bienes y servicios que son consumidos por los hogares, pero a su vez también eh, le dan recursos a los hogares en la forma de salarios, por ejemplo. Los hogares consumen los recursos que producen las empresas y a su vez también ayudan a producirlos porque son los miembros de los hogares los que fungen como empleados de dichas empresas, ayudando a la producción de los recursos. Mientras que el Estado tiene el gran papel de regulador acá, porque el Estado a través del gasto público y de los servicios públicos ayuda a que las empresas puedan desarrollar sus actividades y además em, obliga de cierta forma tanto a las empresas como a los hogares a aportar dinero en dicho para el gasto público en la forma de impuestos. ¿Ok? Pero también debe em, favorecer o debe eh, brindar los correctos servicios públicos tanto a las empresas como a los hogares, que ambos se benefician de lo mismo. Ahora, en los campos de estudio de las finanzas como tal, tenemos las finanzas públicas y las finanzas corporativas. Las finanzas públicas, la que atañe más a las ciencias políticas, tiene que ver con los usos de los recursos por parte del Estado. No solo eso, sino cómo el Estado eh, hace uso del gasto público y cómo el Estado recauda impuestos, que básicamente son los impuestos lo que mantienen el sistema financiero de un país, los que aportan recursos al Estado que luego va a usar en el gasto público. Ahora, el equilibrio entre gasto público e impuestos es lo que va a definir el crecimiento o la contracción de una economía y el desarrollo de un país. Eso es básico. La otra forma de las finanzas o el otro campo son las finanzas corporativas, que básicamente son las finanzas del sector privado, donde se estudia el uso de los recursos por parte de las empresas, pero el fin último de estos recursos no es un bien social, no es para ayudar al desarrollo directo del Estado o de los ciudadanos, sino que es un fin lucrativo para las empresas. Entonces, cómo ellas usan sus recursos para incrementar su ganancia y sus beneficios. Ahora, el sistema financiero eh, está formado por instituciones financieras, intermediarios de inversión y las instituciones de depósito. Cada uno de ellos cumple un rol importante en acercar a quienes necesitan los recursos a quienes los tienen. De este modo, el sistema financiero como tal lo que busca es ayudar a
a la obtención de recursos y a la adquisición de esos recursos por parte de quienes no los tienen, pero los necesitan para llevar a cabo proyectos. Entonces, básicamente moviliza recursos y eh, y facilita la obtención de los mismos, porque si podemos pensar en una situación en la que una persona necesita una cantidad de dinero, pero en su círculo social o en quienes conoce, no pueden aportarle esa cantidad de dinero que necesita, bueno, allí vienen los otros componentes del sistema financiero para brindarle esos recursos que necesita y poder llevar a cabo los proyectos que pueda tener. Entonces, el sistema financiero busca, además de movilizar recursos, eh, brindarle la oportunidad a los miembros, a los ciudadanos, de desarrollar proyectos que al final, a la larga, van a impactar de forma bastante importante el desarrollo de un país como tal. Entonces, la circulación de la economía es lo que nos lleva a pensar de este equilibrio entre inversión y el gasto. ¿En dónde se hace el gasto? En los proyectos. Y de esto tiene mucho que ver la banca, tanto la banca estatal como la banca privada, porque los bancos, que son instituciones de depósito, son un medio a través del cual las personas pueden adquirir créditos y recursos que a la larga van a beneficiar al país y también a dichas instituciones, porque siempre buscan una remuneración por el préstamo de estos recursos, que se expresa en la forma de intereses, por supuesto. Entonces, ¿en qué papel cumple el Estado acá? El Estado debe asegurar que existe una política monetaria que beneficie las necesidades de la nación como tal. Entonces, las políticas monetarias deben mantener el orden en este sistema financiero y deben procurar la estabilidad de la moneda que use dicho Estado. Para ello, por lo menos en Venezuela, se fundó el Banco Central de Venezuela en el año 1940. O luego de esto, en el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, hubo un auge en la banca privada de Venezuela luego del boom petrolero y luego de la Segunda Guerra Mundial hubo mucho flujo de capital hacia Venezuela. Pero luego, en la crisis de los 90 y con otras crisis financieras, esto fue disminuyendo y la historia de la evolución de la banca en Venezuela hizo que los recursos se concentraran en las instituciones privadas y en un grupo de personas. Entonces, la gran mayoría de la población no tenía acceso a dichos recursos y además eran recursos centralizados. Estaban en Caracas la mayoría de estos. Y gran parte de los bancos eran extranjeros. Entonces, el Banco Central de Venezuela luego toma la potestad o tiene la función que antes la tenía el Ejecutivo, pasa a ser del Banco Central de Venezuela a través de la reforma del sistema financiero, donde ahora es el Banco Central de Venezuela el que acuña las monedas y genera el papel moneda de la nación, en este caso los billetes. Entonces, a través de estas funciones del Banco Central de Venezuela, que es un banco de emisión de monedas, de billetes, un banco de reservas, de las reservas monetarias de la nación, es un banco de bancos, porque es la última institución financiera a la que pueden recurrir para un préstamo, y además es el banco del Estado, es el banco que administra los recursos del Estado, es el banco que debe rendir cuentas ante la Asamblea Nacional y, por supuesto, esto lo hace a través de políticas que deben beneficiar tanto la estabilidad de la economía venezolana como de la moneda venezolana, a través de políticas de expansión y de contracción de la economía, donde cada una tiene consecuencias, puede tener mayor inflación, en el caso de una política de expansión o una política de contracción económica, donde hay una deflación de la moneda. Entonces, esto fue un breve recuento de tanto la historia del sistema financiero venezolano como de la finanza en general.